Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de cosas buenas. Como siempre, me emociona mucho compartir con ustedes contenido que sé que les interesa, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha intrigado a muchísimos fanáticos de las telenovelas turcas, y en particular, de una de las parejas más queridas y recordadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de por qué Demet Özdemir era, y sigue siendo, imprescindible. Y por si fuera poco, vamos a ver qué es lo que realmente dijo Can Yaman al respecto. Prepárense porque esto está a punto de ponerse muy interesante. Muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de las series turcas y han vibrado con las historias de amor que nos han regalado. Y claro, una de las más icónicas y que generó un impacto tremendo fue, sin duda, Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en esta serie era palpable, explosiva, y cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero, ¿qué hacía que esta pareja fuera tan especial? ¿Qué tenía Demet que la convertía en algo más que una simple coprotagonista? Y sobre todo, ¿qué es lo que realmente piensa Can Yaman al respecto? Para entender por qué Demet Özdemir era tan imprescindible, tenemos que analizar varios factores clave. Vamos a desmenuzar este fenómeno, explorando cada ángulo y detalle para comprender la magnitud de su impacto. Prepárense para un viaje a través del mundo de Erkenci Kuş y la magia que creó esta pareja. *** 1. El talento innato, la versatilidad de Demet Özdemir ***. Empecemos por el principio, el talento puro y duro. Demet Özdemir es una actriz increíblemente versátil. No se limita a un solo registro, a una sola expresión. Posee una habilidad innata para transmitir emociones de una manera que pocas actrices logran. Es capaz de hacerte reír a carcajadas en una escena y, en la siguiente, sumirte en la tristeza más profunda. Esta versatilidad es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de su éxito. Su capacidad para conectar con el público es asombrosa. Su mirada, su sonrisa, incluso su silencio, hablan por sí solos. En Erkenci Kuş interpretó a Sanem, una joven soñadora, llena de alegría y energía. Sanem era como un torbellino, una fuerza de la naturaleza que irradiaba positividad. Demet logró plasmar esta alegría en cada escena, transmitiendo esa misma energía al espectador. Pero al mismo tiempo, la actriz no se limitó a la comedia. Supo mostrar la vulnerabilidad de Sanem, sus miedos, sus inseguridades. Nos permitió ver la fragilidad que se escondía detrás de esa fachada de optimismo. Esta habilidad para alternar entre la comedia y el drama, para mostrar diferentes facetas de un personaje, es lo que la convierte en una actriz excepcional. No se encasilla, no se repite. Cada interpretación es única y cada personaje es creíble. Demet se sumerge en el papel, lo vive, lo siente. Y esa entrega se transmite al público, que se identifica con sus personajes y se emociona con sus historias. Analicemos algunos ejemplos concretos de su versatilidad en Erkenci Kuş. Recordarán las escenas cómicas donde Sanem, en su afán por conquistar a Can, se metía en situaciones absurdas y divertidas. La forma en que Demet interpretaba estas escenas, con esa expresión de sorpresa, con sus gestos exagerados pero siempre naturales, era simplemente genial. Nos hacía reír, nos divertía, pero nunca la veíamos como un personaje ridículo. Siempre mantenía esa esencia de Sanem, de una joven soñadora que luchaba por sus sueños. Pero también recordarán las escenas dramáticas, aquellas donde Sanem sufría por amor, donde sentía el dolor de la traición, donde se enfrentaba a sus propios miedos. En estas escenas, Demet se transformaba. Su mirada se volvía más profunda, su voz más suave, su expresión más vulnerable. Era capaz de transmitir una amplia gama de emociones sin necesidad de recurrir a diálogos excesivos. Con una sola mirada, con un simple gesto, nos hacía sentir el dolor de Sanem, su tristeza, su desesperación. Esta capacidad de conectar con el público, de hacernos sentir lo que siente su personaje, es lo que la hace tan especial. No es solo una actriz que memoriza diálogos y realiza movimientos. Es una artista que se entrega por completo a su personaje, que lo vive, que lo siente. Y esa entrega, esa pasión, es lo que la convierte en algo más que una simple coprotagonista. Es la clave de su éxito y la razón por la que Demet Özdemir era, y sigue siendo, imprescindible. ***2.
La química explosiva, el magnetismo entre Khan y Demet ***. El segundo factor clave y quizás el más evidente es la química. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci era literalmente eléctrica. No era solo una actuación, se sentía genuina, real. Se notaba la complicidad, la conexión, la atracción. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se movían juntos, todo indicaba una conexión que trascendía la pantalla. Esta química no se construye de la noche a la mañana. Requiere trabajo, dedicación y por supuesto, una conexión especial entre los actores. En el caso de Khan y Demet, esa conexión era palpable. Se complementaban a la perfección. Khan con su porte imponente y su mirada profunda, y Demet con su energía vibrante y su sonrisa radiante. Juntos creaban una combinación explosiva que cautivaba al público. La química entre los protagonistas es fundamental para el éxito de cualquier serie romántica. El público necesita creer en la historia de amor, necesita sentir la conexión entre los personajes. Si la química no existe, la historia se vuelve plana, aburrida, poco creíble. Pero cuando la química es auténtica, cuando los actores logran transmitir esa conexión especial, la serie se convierte en un fenómeno. En Erkenci la química entre Khan y Demet fue el ingrediente secreto que convirtió la serie en un éxito mundial. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, sus diálogos, todo contribuía a crear una atmósfera de romance, de pasión, de deseo. El público se enamoró de Sanem y Khan, de su historia de amor, de su química innegable. Querían verlos juntos, querían saber qué pasaría con ellos, querían vivir su amor a través de la pantalla. Recordemos algunas escenas icónicas que ejemplifican esta química. Las escenas de tensión donde se miraban fijamente, donde la distancia entre ellos parecía mínima, donde el aire se cargaba de electricidad. Las escenas románticas donde se abrazaban, se besaban, se demostraban su amor de una manera que traspasaba la pantalla. Las escenas cómicas donde se reían juntos, donde se divertían, donde la complicidad era evidente. Cada una de estas escenas, cada uno de estos momentos, eran el resultado de esa química especial que existía entre Khan y Demet. No era solo una actuación, era algo más. Era una conexión, una complicidad, una atracción que trascendía la pantalla y llegaba al corazón del público. Y esa conexión, esa complicidad, esa atracción, es lo que hizo que la serie fuera tan especial y que Demet Özdemir fuera tan imprescindible. **3. La personalidad cautivadora, el carisma de Demet **. Además de su talento y su química con Khan, la personalidad de Demet Özdemir también jugó un papel fundamental en su éxito y en la conexión que establecía con el público. Demet es una persona carismática, cercana, y con una energía positiva que atrae a la gente. Esta cualidad se refleja en su trabajo, en la forma en que interactúa con sus compañeros de reparto, y por supuesto, en la conexión que establece con el público. Su carisma es algo innato. Tiene una manera de ser que resulta muy atractiva. Es amable, sencilla, humilde. No se comporta como una diva, no se cree superior a nadie. Se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa autenticidad es lo que la hace tan querida. Esta personalidad se refleja en la forma en que interpreta sus personajes. Siempre les da un toque personal, les aporta algo suyo. No se limita a seguir un guión, sino que se involucra emocionalmente con el personaje y le da su propia impronta. Y eso es lo que hace que sus personajes sean tan creíbles y tan cercanos al público. Su energía positiva también es contagiosa. Se nota en sus entrevistas, en sus redes sociales, en la forma en que interactúa con sus fans. Siempre está sonriendo, siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Y esa energía positiva se transmite al público, que se siente atraído por ella y que la apoya incondicionalmente. La gente la adora, y esto se traduce en un apoyo incondicional a sus proyectos. Los fans la siguen, la defienden, la admiran. Y ese apoyo es un factor importante para el éxito de cualquier serie. Cuando el público se identifica con un actor, cuando se enamora de su personalidad, está dispuesto a seguir sus proyectos, a ver sus películas, a comprar sus productos. Y eso es lo que ocurre con Demet Özdemir. Recordemos la forma en que Demet interactuaba con sus compañeros de reparto en Erkenci. Se la veía siempre sonriendo, siempre dispuesta a ayudar, siempre creando un ambiente de trabajo agradable y profesional.
Esta actitud, esta personalidad, contribuyó a que la serie fuera un éxito. Los actores se sentían cómodos trabajando juntos, se apoyaban mutuamente, y eso se notaba en la pantalla. La personalidad de Demet, su carisma, su energía positiva, su autenticidad, son elementos clave que la convierten en una actriz imprescindible. No es solo una actriz talentosa, es una persona que conecta con el público, que genera empatía, que inspira. Y esa conexión, esa empatía, esa inspiración, son lo que la hacen tan especial y la razón por la que Demet Özdemir era, y sigue siendo, tan querida. *** 4. El impacto cultural, el fenómeno Erkenci-Kuş ***. No podemos ignorar el impacto cultural que generó Erkenci-Kuş. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia en numerosos países. Este éxito masivo se debió en gran parte a la magia que crearon Can Yaman y Demet Özdemir como pareja protagonista. La historia de amor de Sanem y Can, la química entre los actores, la ambientación, la música, la moda, todo contribuyó al éxito de la serie. Pero la chispa que realmente encendió la llama fue la conexión entre Can y Demet. Convirtieron a Sanem y Can en personajes memorables, y la serie en un clásico moderno. Erkenci-Kuş trascendió las fronteras y se convirtió en un tema de conversación en todo el mundo. Los fans seguían cada episodio con ansias, comentaban en las redes sociales, creaban fanfics y edits. La serie generó un movimiento cultural, un fenómeno de masas que impactó en la vida de millones de personas. El éxito de Erkenci-Kuş demostró el poder de las series turcas, el poder de las historias de amor, el poder de la química entre los actores. Y por supuesto demostró el poder de Demet Özdemir. Su talento, su carisma, su conexión con el público fueron elementos clave para el éxito de la serie. Sin ella Erkenci-Kuş no hubiera sido lo mismo. El impacto cultural de Erkenci-Kuş se puede ver en la moda que inspiró, en la música que popularizó, en las tendencias que generó. La serie se convirtió en un referente, en un símbolo de una generación. Y Demet Özdemir, junto con Can Yaman, fueron los protagonistas de este fenómeno. La serie también abrió puertas para otros proyectos de Demet. Después de Erkenci-Kuş, Demet protagonizó otras series y películas que también tuvieron éxito. Su carrera despegó gracias al éxito de la serie y al reconocimiento que obtuvo por su trabajo. En resumen, Erkenci-Kuş no solo fue una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Y Demet Özdemir fue una de las figuras clave de este fenómeno. Su talento, su carisma, su química con Can Yaman, su conexión con el público, fueron elementos esenciales para el éxito de la serie. Y su impacto cultural es innegable. *** 5. Lo que dice Can Yaman, un análisis detallado ***. Y ahora, llegamos al punto álgido, ¿qué dice Can Yaman sobre Demet Özdemir y su trabajo en Erkenci-Kuş? Como sabemos, Can es un hombre reservado con su vida personal. No suele hacer declaraciones explícitas sobre sus relaciones sentimentales o sobre sus compañeros de trabajo. Sin embargo, en algunas entrevistas y en momentos específicos, ha dejado entrever su opinión sobre Demet y sobre la importancia de su trabajo en la serie. Es importante señalar que las declaraciones directas de Can sobre Demet son escasas. No es un hombre que se explaye en elogios o que hable abiertamente de sus sentimientos. Sin embargo, el lenguaje no verbal, las miradas, las sonrisas, a veces dicen más que 1000 palabras. En algunas entrevistas, Can ha reconocido la enorme química que existía entre ellos, y ha elogiado la capacidad de Demet para hacer que el personaje de Sanem fuera tan creíble y entrañable. Ha hablado de su profesionalismo, de su dedicación, y de la forma en que ambos se complementaban en el set. En una entrevista, por ejemplo, Can mencionó que Demet era una actriz muy talentosa y que se sentía muy afortunado de haber trabajado con ella. Destacó su profesionalismo, su capacidad para aprender y su compromiso con el trabajo. También señaló que la química entre ellos era algo natural, que fluía de manera espontánea. En otra entrevista, Can habló sobre la importancia de la química entre los actores y cómo ésta puede influir en el éxito de una serie. Mencionó que la química entre él y Demet era algo especial y que había contribuido significativamente al éxito de Erkenci-Kuş. Es importante recordar que las declaraciones directas son pocas, pero el lenguaje no verbal, las miradas, las sonrisas, a veces dicen más que 1000 palabras. En ocasiones, se ha mostrado visiblemente emocionado al hablar de su experiencia en la serie, y de la importancia que tuvo Demet en su crecimiento como actor. En algunos eventos, al ser preguntado sobre Demet, Can ha sonreído,
ha evitado la respuesta directa, pero ha dejado entrever una sonrisa que denota cariño y aprecio. Estos gestos, aunque sutiles, son significativos. Demuestran que existe un respeto mutuo y una admiración profesional. Es importante recordar que la relación entre Khan y Demet, como la de cualquier pareja en la pantalla, es compleja y profesional. Ellos, como buenos actores, saben separar la ficción de la realidad. Han creado una historia de amor que ha cautivado a millones, pero saben que se trata de un trabajo, de una interpretación. Sin embargo, la magia que crearon juntos, esa química innegable, hizo que su trabajo fuera algo más que una simple actuación. Fue una conexión, una complicidad, que trascendió la pantalla y llegó al corazón de millones de personas. Es importante destacar que a pesar de las escasas declaraciones directas, la admiración y el respeto que Khan siente por Demet son evidentes. No necesita decirlo con palabras. Se percibe en su actitud, en su mirada, en la forma en que habla de ella en las pocas ocasiones en que lo hace. *** 6. La respuesta final, porque Demet era y es imprescindible ***. Llegamos a la conclusión. ¿Por qué Demet Özdemir era y es imprescindible en Erkenci Kuş? La respuesta es clara y contundente. Su talento Demet es una actriz versátil, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con naturalidad y convicción. Su habilidad para interpretar personajes complejos y creíbles la convierte en una actriz excepcional. Su química con Khan Yaman La química entre Khan y Demet era explosiva, palpable, innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, crearon una conexión que cautivó al público y que fue fundamental para el éxito de la serie. Su personalidad Demet es una persona carismática, cercana, con una energía positiva que atrae a la gente. Su autenticidad, su sencillez, su humildad, la convierten en una persona querida y admirada por el público. El impacto cultural Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno mundial. La serie rompió récords de audiencia y generó un impacto cultural que trascendió las fronteras. Demet Özdemir fue una figura clave en este fenómeno. Su habilidad para conectar con el público, su profesionalismo, y la magia que irradiaba en cada escena la convirtieron en la compañera perfecta para Khan Yaman. Y aunque las palabras directas de Khan puedan ser escasas, la admiración y el respeto que siente por Demet son evidentes. En definitiva, Erkenci Kuş no hubiera sido lo mismo sin Demet Özdemir. Ella fue el complemento perfecto, el ingrediente secreto, la chispa que encendió la magia. Y para todos los fanáticos de la serie y de esta icónica pareja, la respuesta es clara: Demet Özdemir era, y siempre será, imprescindible. Conclusión y reflexión ¿Y ahora, qué les pareció? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie y de la pareja Khan y Demet? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme todo lo que piensan, estoy ansioso por saberlo. Hemos recorrido juntos el camino de Erkenci Kuş, analizando cada detalle, cada matiz, cada elemento que contribuyó al éxito de esta serie. Hemos explorado el talento de Demet Özdemir, su química con Khan Yaman, su personalidad cautivadora y el impacto cultural que generaron juntos. La conclusión es clara: Demet Özdemir es una actriz imprescindible. Su talento, su carisma, su conexión con el público, la convierten en una figura clave del panorama televisivo. Y su participación en Erkenci Kuş fue fundamental para el éxito de la serie. La química entre Khan y Demet fue algo especial, algo que trascendió la pantalla y que llegó al corazón de millones de personas. Crearon una historia de amor que nos hizo soñar, reír, llorar y emocionarnos. Y aunque la serie haya terminado, el recuerdo de Sanem y Khan, de la magia que crearon, siempre estará presente en nuestros corazones. Es importante recordar que el éxito de Erkenci Kuş no se debió solo a la química entre los protagonistas. La historia, la música, la ambientación, la dirección, todo contribuyó a crear un producto de calidad. Pero la chispa que encendió la llama, el ingrediente secreto, fue la magia que crearon Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya ayudado a comprender por qué Demet Özdemir era y es tan importante para el mundo de las series turcas. Gracias por llegar hasta aquí, por ser parte de esta comunidad y por compartir este rato conmigo.
Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.